Ok, continuamos con la lectura de Los Miserables. Estábamos en que Jean Valjean se estaba acostando para descansar junto con todos, el obispo, su hermana y la ayudante, ¿no? Capítulo 7. La desesperación por dentro. Intentemos explicarlo. La sociedad tiene que ver con estas cosas. No queda más remedio, ya que es ella la causante. Jean Valjean era, ya lo hemos dicho, ignorante, pero no era un estúpido. Brillaba en él la luz natural, la desdicha, que tiene sus propias luces. Incrementó la poca claridad que había en aquella inteligencia. Sometido al bastón, sometido a la cadena, al calabozo, al cansancio, bajo el sol abrasador del presidio, en la cama de tablones de los presidiarios, se ensimismó en su conciencia y pensó. Se erigió en tribunal. Empezó por juzgarse a sí mismo. Se confesó, reconoció que no era un inocente que padecía un castigo injusto, que había cometido una acción extremosa y censurable, que a lo mejor si hubiera pedido ese pan no se le habría negado, que en cualquier caso habría valido más esperarlo bien de la compasión, bien del trabajo, que no sirve por completo de justificación sin posible réplica el decir, ¿puede uno esperar cuando tiene hambre? Que para empezar, muy pocas veces muere nadie literalmente de hambre, que además, por desdicha o por suerte, el hombre es de tal naturaleza que puede sufrir mucho y por mucho tiempo moral y físicamente sin morirse, que por lo tanto era necesario tener paciencia, que habría valido más tenerla, incluso pensando en aquellos niños, que era una locura suya que él, un hombre pobre y débil, agarrase violentamente por el cuello la sociedad entera y supiera que de la miseria se sale robando, que no era, fuera como fuere, la puerta por la que se entra en la infamia la adecuada para salir de la miseria. En resumidas cuentas, que no tenía razón. Luego se presentó. Si era el único que no había tenido razón en aquella fatídica historia, si no era, para empezar, un hecho grave que él, un obrero, le hubiera faltado trabajo, si a él, que era trabajador, le hubiera faltado el pan, si, a continuación, ya cometida y confesada la culpa, no había sido el castigo feroz y desmedido, si no había por parte de la ley abuso mayor que la pena, que el abuso del culpable al cometer la culpa, si no pensaba además uno de los platillos de la balanza, ese que en el que está la expiación. Si la demasía en la culpa no borraba el delito o no se desembocaba en el resultado de darle la vuelta a la situación, de sustituir la culpa del delincuente por la culpa de la represión, de convertir al culpable en víctima y al deudor en acreedor, de colocar definitivamente el derecho de parte de ese mismo que lo había violado, si esa pena, que complicaron aplicaciones sucesivas debidas a los intentos de evasión, no se convertía a la postre en algo así como un atentado del más fuerte sobre el más débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que volvía a empezar a diario, un crimen que llegaba durante 19 años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener derecho a imponer a sus miembros de idéntica forma en un caso de impresión irrazonable y en otro su previsión despiadada, atrapar para siempre a un pobre hombre entre una carencia y un exceso, carencia de trabajo y exceso de castigo. Si no era desorbitado que la sociedad diera precisamente ese trato a sus miembros peor provistos en ese reparto de los bienes que lleva a cabo al azar y por consiguiente a los más dignos de miramientos. Tras hacerse esas preguntas y contestarlas, juzgó a la sociedad y la condenó a su odio, la hizo responsable de la suerte que padecía y se dijo que no titubearía quizás en pedirle cuentas un día. Se dijo a sí mismo que no había equilibrio entre el daño que había causado él y el daño que le causaban. Llegó finalmente a la conclusión de que su castigo no era, a decir verdad, una injusticia,
pero que no cabía duda de que era una inequidad. La ira puede ser demente y absurda. Uno puede sentirse irritado sin tener razón, pero solo se indigna cuando tiene razón en el fondo en algunos aspectos. Jean Valjean estaba indignado. Y además la sociedad humana solo le había causado daño. Nunca le habían visto más que ese rostro enojado al que llama su justicia y que les muestra a los que está castiga. Los hombres no lo habían tocado sino magullado. Cualquier contacto con ellos había sido un golpe. Nunca, desde la infancia, desde su madre, desde su hermano, nunca se había encontrado con una palabra amiga y una mirada benévola. De sufrimiento en sufrimiento llegó poco a poco a la convicción de que la vida era una guerra y que en esa guerra el vencido era él. No tenía más arma que su odio. Decidió afilarlo en presidio y llevárselo consigo cuando fuera. Había en Tolón una escuela para los presidiarios a cargo de los hermanos de San Juan de Dios, donde enseñaban lo más necesario a quienes, entre aquellos desdichados, tenían buena voluntad. Jean Valjean fue uno de esos hombres de buena voluntad. Asistió a la escuela a los 40 años y aprendió a leer, a escribir y a hacer cuentas. Notó que fortificaban la inteligencia era fortificar el odio. Hay casos en que la instrucción y la luz pueden hacer de alargadera al mal. Es triste decirlo, tras haber juzgado a la sociedad, autora de su desdicha, juzgó a la providencia, autora de la sociedad, y la condenó también. Así fue como durante esos 19 años de tortura y esclavitud, aquella alma subió y bajó al tiempo, entraron en ella luz por un lado y tinieblas por otro. Ya hemos visto que Jean Valjean no era malo de natural. Aunque era bueno al llegar al presidio, allí condenó a la sociedad y notó que se volvía malo. Allí condenó a la providencia y notó que se volvía impío. Llegados a este punto es difícil no quedarse meditando un instante. ¿La naturaleza humana se transforma así de arriba abajo y por completo? ¿Al hombre a quien Dios creó bueno puede volverlo malo el hombre? ¿Puede el destino volver a darle una nueva forma por completo al alma y volverla mala cuando el destino es malo? ¿Puede el corazón volverse deforme y contraer fealdades invalideces incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada, de la misma forma que la columna vertebral bajo una bóveda baja en exceso? ¿No hay acaso en toda alma humana, y no había en el alma de Jean Valjean en particular, una chispa primera, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien pueda desarrollar, atizar, encender y hacer que lance espléndidos rayos de luz y que el mal nunca pueda apagar del todo? Preguntas serias y oscuras, a la última de las cuales cualquier fisiólogo habría respondido que no probablemente y sin vacilar se hubiera visto en Tolón en las horas de descanso, que eran para Jean Valjean horas de ensimismamiento, sentado con los brazos cruzados en la barra de un cabrestante con el extremo de la cadena metido en el bolsillo para que no arrastrara. Aquel presidiario taciturno, serio, silencioso y pensativo, paría de las leyes que miraba al hombre con ira, aquel condenado de la civilización que miraba al cielo con severidad. No cabe duda, y no vamos a disimularlo, de que el fisiólogo observador habría visto en ese espectáculo una miseria irremediable. Es posible que hubiera compadecido a ese enfermo desde el punto de vista de la ley, pero ni tan siquiera habría probado un tratamiento. Habría apartado la mirada de las cavernas entrevistas en aquella alma, y como Dante a la puerta de los infiernos habría borrado de esa existencia la palabra que el dedo de Dios escribió empero en la frente de todos los hombres: esperanza. Aquel estado de su alma que hemos probado analizar resultaba a Jean Valjean de una claridad tan meridiana como la que hemos intentado hacerles patente a quienes nos lean. Veía Jean Valjean a medida que se iba instruyendo todos los elementos de que se componía su miseria espiritual. Se había dado cuenta con timidez aquel hombre rudo e iletrado de la sucesión de ideas que peldaño a peldaño lo habían hecho subir y bajar hasta los lúgubres aspectos que eran, desde hacía tantos años ya, el horizonte interior de su mente. Tenía conciencia en realidad de todo cuanto había sucedido en ese futuro interno, en ese fuero interno, y de todo lo que él bullía. Eso es lo que no nos atrevíamos a decir, e incluso lo que no creemos. Había demasiada ignorancia en Jean Valjean para que, incluso después de tantas desdichas, no quedara en él mucha imprecisión.
A ratos ni siquiera sabía con exactitud qué sentía. Jean Valjean estaba en tinieblas, sufría en tinieblas, aborrecía en tinieblas. Habría podido decirle que aborrecía cuando tuviera por delante. Solía vivir en esa oscuridad, yendo a tientas como un ciego o como un soñador, pero de tanto en tanto le llegaba de pronto desde sí mismo y desde el exterior un sobresalto de ira, una aplicación del sufrimiento, un relámpago pálido y veloz que le iluminaba el alma entera, con el que aparecían de repente rodeándolo por todas partes, delante y detrás, en el resplandor de una luz espantosa, los repulsivos precipicios y las sombrías perspectivas de su destino. Cuando ya había pasado el relámpago, la oscuridad volvía. ¿Dónde estaba? Ya no lo sabía. Lo pronto de las venas de esta clase, en las que predomina lo despiadado, es decir, lo que embrutece, es que convierte poco a poco, con algo así como una transfiguración estúpida, a un hombre en una fiera, y a veces en una fiera sanguinaria. Los intentos de evasión de Jean Valjean, sucesivos y obstinados, bastarían para demostrar esa peculiar labor de la ley en el alma humana. Jean Valjean había repetido estos intentos tan absolutamente inútiles y dementes, tantas veces cuantas se les hubiera presentado la ocasión, sin pensar ni por un momento, ni en el resultado, ni en las experiencias anteriores. Se evadía impetuosamente de la misma forma en que el lobo que se encuentra con la jaula abierta. El instinto le decía escapa, la razón le habría dicho quédate, pero ante la tentación tan violenta y la razón desaparecía, solo quedaba ya el instinto. Solo obraba el animal. Cuando lo cogían, cuando lo volvían a coger, los nuevos rigores que le imponían solo servían para aturdirlo más. Un detalle que no debemos omitir es que tenía una fuerza física a la que no llegaba ni de lejos ninguno de los ocupantes del presidio. En las tareas fatigosas para desenrollar un cable para estirar de un cabestrante, Jean Valjean valía por 4. Levantaba a veces pesos enormes y se los echaba a las espaldas, y llegado el caso, hacía las veces de esa herramienta llamada gato, y que antaño se llamaba orgullo, y que, dicho sea de paso, dio su nombre a la calle de Montorgueil, cerca del mercado de abastos de París. Sus compañeros lo habían apodado Jean el Gato. Una vez cuando estaba reparando el balcón del ayuntamiento de la ciudad de Tolón, una de las admirables cariátides de Puget que sustentaban ese balcón se desprendió de la pared y estuvo a punto de caer. Jean Valjean, que estaba ahí, sujetó con el hombro la cariátide y dio tiempo a que llegaran los obreros. Era aún más flexible que vigoroso. Algunos presidiarios que sueñan perpetuamente con evasiones acaban por convertir la combinación de fuerza y habilidad en una auténtica ciencia. Es la ciencia de los músculos. Los presos que están siempre envidiando a las moscas y a las aves practican a diario toda una estática misteriosa, trepar en vertical y hallar puntos de apoyo donde apenas se ve un saliente. Era un juego para Jean Valjean. Desde una esquina de un muro, con la tensión de la espalda y de las pantorrillas, encajando los codos y las rodillas en las asperezas de la piedra, se izaba como por arte de magia hasta un tercer piso. A veces subía así hasta el tejado del presidio. Hablaba poco, no se reía. Era menester una emoción extremada para arrancarle 1 o 2 veces al año. Esa risa lúgubre del presidiario, que es como un eco de la risa del demonio. Al mirarlo parecía concentrado continuamente en la visión de algo terrible. Estaba absorto, efectivamente. A través de las percepciones enfermizas de un carácter incompleto y de la inteligencia agobiada, notaba confusamente que pensaba sobre él algo monstruoso, en aquella penumbra oscura y descolorida por la que reptaba siempre que giraba el cuello e intentaba alzar la vista, veía con terror, entremezclado con rabia, cómo se edificaba, crecía de planta en planta y se elevaba hasta perderse de vista por encima de su cabeza, con tremendas escarpaduras, algo así como un apilamiento aterrador de cosas, de leyes, de prejuicios, de hombres y de hechos cuyos contornos no alcanzaba a ver, cuya mole lo espantaba y que no era sino de esa prodigiosa pirámide que llamamos la civilización,
Divisaba acá y allá, en aquel conjunto pululante y deforme, ora a su lado, ora lejos y en mesetas inaccesibles. Algún grupo, algún detalle iluminado con vivo resplandor. Aquí el carcelero y su bastón, allí el gendarme y su sable, allá el arzobispo mitrado, arriba del todo, en algo parecido a un sol, el emperador coronado y deslumbrante. Le parecía que esos esplendores lejanos no solo no disipaban la oscuridad, sino que, antes bien, la tornaban más lúgubre y más negra. Todo aquello, leyes, prejuicios, hechos, hombres, cosas, iban y venían por encima de su persona, siguiendo el movimiento complicado y misterioso que Dios imprime a la civilización, pisándolo y aplastándolo como un no sé qué, reposando dentro de la crueldad e inexorable dentro de la indiferencia. Almas caídas a lo hondo del infortunio posible, hombres desdichados perdidos en lo más bajo de ese limbo donde nadie vuelve a mirar. Los reprobos de la ley notan cómo les agobia la cabeza por todo su peso, esa sociedad humana tan tremenda para quien se halla fuera de ella, tan aterradora para quienes se hallan debajo. En tal situación Jean Valjean reflexionaba, ¿y de qué tipo podía ser esa reflexión? Si el grano de mi hijo bajo la muela tuviera pensamiento, seguramente pensaría lo que pensaba Jean Valjean. Todo aquello, aquellas realidades colmadas de espectros, aquellas fantasmagóricas colmadas de realidades, había acabado por crearle algo semejante a un estado interior casi indecible. A ratos, el pleno trabajo del presidio se detenía, se ponía a pensar. La razón, a la vez más madura y más turbada que antes, se revelaba. Todo cuanto le había sucedido le parecía absurdo. Todo cuanto lo rodeaba le parecía imposible. Se decía, es un sueño. Miraba al carcelero a pocos pasos de él. El carcelero le parecía un fantasma. De repente el fantasma le daba un bastonazo. Apenas si existía para él la naturaleza que estaba a la vista. Acertaríamos casi del todo si dijéramos que no había para Jean Valjean ni sol, ni días hermosos de verano, ni cielo radiante, ni frescos amaneceres de abril. No sé qué claridad de tragaluz le iluminaba normalmente el alma. Resumiendo para concluir, todo cuanto de entre lo que acabamos de explicar puede resumirse y traducirse en resultados positivos. Nos limitamos a dejar constancia de que 19 años, Jean Valjean, el inofensivo podador de fareboyes, el temible galeote de Tolón, se había vuelto capaz, merced de la forma en que lo había moldeado el presidio, de dos categorías de malas acciones. La primera, una mala acción rápida, irreflexiva, muy atolondrada, completamente instintiva, algo así como unas represalias por el daño sufrido. La segunda, una mala acción grave, seria, concienzudamente preparada y meditada, con las ideas erróneas que puede aportar una desdicha como la suya. Lo que premeditaba pasaba por las tres fases sucesivas que solo los caracteres de cierto temple pueden recorrer: razonamiento, voluntad y obstinación. Lo movían la acostumbrada indignación, la amargura del alma, la honda sensación de las inquietudes parecidas, la reacción incluso contra los buenos, los inocentes y los justos, si los hubiere. El odio a la ley humana era tanto del punto de partida cuando el punto de llegada de todos sus pensamientos, ese odio que, a menos que algún incidente providencial detenga su desarrollo, se convierte pasado un tiempo en odio a la sociedad, luego en odio al género humano, luego en odio a la creación, y se manifestaba en un inconcreto, incesable y brutal deseo de hacer daño a quien sea, a cualquier ser vivo. Como puede verse, no le faltaba razón al pasaporte al tildar a Jean Valjean el hombre muy peligroso. De año en año, aquella alma se había secado cada vez más, despacio, pero fatalmente. Al corazón seco corresponden unos ojos secos. Cuando salió de presidio llevaba 19 años sin verter una lágrima. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Qué pasará? 8. El mar y la sombra. ¡Hombre al agua! ¿Qué más da? El barco no se detiene. El viento sopla. Ese barco sombrío tiene un derrotero al que no le queda más remedio que tenerse. Pasa de largo.
El hombre desaparece, vuelve luego a aparecer, se sumerge y regresa a la superficie. Llama, tiene los brazos, no le oyen, el barco, vibrando en el huracán, no atiende sino a su maniobra. Los marineros y los pasajeros no ven ya siquiera al hombre hundido en el agua. La pobre cabeza no es ya sino un punto entre la enormidad de las olas. Lanza en las profundidades gritos desesperados. Esa vela que se aleja es un espectro terrible. La mira con frenesí, se aleja, palidece, mengúa. Hace un momento él estaba allí, formaba parte de la tripulación, iba y venía por el puente con los demás, le correspondía su ración de aire para respirar y de sol. Era un ser vivo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Resbaló, cayó y ya está. Se halla en el agua monstruosa. Solo tiene ya bajo los pies algo que huye y se desploma. Las olas que el viento rasga y hace jirones lo rodean horrorosamente. Los cabeceos del abismo lo arrastran. Todos los harapos del agua se mueven en torno a su cabeza. Un populacho de olas le escupe. Confusas cavidades se lo tragan a medias. Cada vez que se hunde vislumbra precipicios repletos de noche. Espantosas vegetaciones desconocidas lo aferran, le inundan los pies, tiran de él. Nota que se vuelve abismo, forma parte de la espuma. Las oleadas se lo lanzan de una a otra. Bebe amargura, el océano se obstina en ahogarlo. La enormidad juega con su agonía. Es como si toda esa agua fuera odio. No obstante, lucha. Intenta defenderse, intenta mantenerse a flote. Se esfuerza, nada. Él, esa pobre fuerza que se agota enseguida, combate contra lo inagotable. ¿Dónde estará el barco? Allá lejos. Casi no se le ve entre las pálidas tinieblas del horizonte. Soplan las ráfagas, todas las espumas lo agobian, alza los ojos y no ve sino las libidineces de las nubes, presencia agonizante la gigantesca demencia del mar. Esa locura es un suplicio. Oye ruidos ajenos al hombre que parecen venir de más allá de la tierra, y no se sabe de qué exterior espantoso. Hay aves en las nubes, de la misma forma que hay ángeles por encima de los desvalimientos humanos, pero ¿qué podrían hacer por él? Vuelan, cantan, planean. Él suelta un estertor. Siente que lo sepultan a la vez esos dos infinitos, el océano y el cielo. Uno es tumba y el otro es sudario. Cae la noche, lleva 2 horas nadando, ya no le quedan fuerzas. Aquel barco, aquel objeto lejano en el que había hombres, se ha esfumado. Está solo en el formidable abismo crepuscular. Se hunde, se resiste, se retuerce. Nota por debajo de él los inconcretos monstruos de lo invisible. Llama. Ya no hay hombres. ¿Dónde está Dios? Llama. Que conteste a alguien. Alguien sigue llamando. Nada en el horizonte, nada en el cielo. Implora la extensión a las olas, a las algas, al arrecife. Están sordos, nadie a la tempestad imperturbable solo obedece al infinito. En torno la oscuridad, la bruma, la soledad, el tumulto tempestuoso e inconsciente, los pliegues infinitos de aguas hoscas, en él el espanto y el cansancio, bajo él la caída. No hay punto de apoyo. Piensa en las aventuras tenebrosas del cadáver, en la sombra ilimitada. El frío sin fondo lo paraliza, se le crispan las manos y se cierran y aferran a la nada. Vientos, nubes, torbellinos, ráfagas, estrellas inútiles. ¿Qué hacer? El desesperado cede. Bien está cansado, toma la decisión de morir. Deja que suceda lo que sea, se deja ir. Rinde las armas y cae para siempre en las profundidades lúgubres del que se ahoga. Ay, caminar implacable de las sociedades humanas, con hombres y almas quedándose por el camino, océano donde cae todo cuando deja caer la ley, desaparición siniestra del socorro. Hay muerte moral. El mar es la inexorable noche social a la que arrojan los penales a sus condenados. El mar es la miseria inmensa. El alma, cayendo a pique en ese abismo, puede convertirse en un cadáver. ¿Quién la resucitará? Hashtag Víctor Hugo Dramático. 9. Nuevos agravios. Llegada la hora de salir del presidio, cuando le sonó en los oídos a Jean Valjean esa frase tan rara: «¡Estás libre!»,
Fue aquel un momento inverosímil e inaudito, un rayo de brillante luz, un rayo de luz verdadera de los vivos, se lo metió dentro de él de repente, pero ese rayo de luz no tardó en palidecer. A Jean Valjean lo había deslumbrado la idea de la libertad. Creyó en una vida nueva, no tardó en caer en la cuenta de que era una libertad con pasaporte amarillo. Y además de esa, otras muchas amarguras. Había calculado que la masita, mientras estuvo en presidio, tenía que haber llegado a 171 francos. Hay que decir que se le había olvidado, al echar la cuenta, el descanso forzoso de los domingos y de los días festivos, que en 19 años suponía una merma de alrededor de 24 francos. Fuera como fuere, la masita se había quedado, debido a diversas retenciones locales, en 109 francos con 75 céntimos que le entregaron al salir. No lo entendió y se creyó perjudicado. No nos andemos con rodeos, robado. Al día siguiente de la liberación, en Grace vio ante la puerta de la destilería de Flor de Azara a unos hombres que estaban descargando unos fardos. Ofreció sus servicios. El trabajo apremiaba. Lo cogieron. Puso manos a la obra. Era inteligente, robusto y hábil. Podía cuanto podía de su parte. El amo parecía satisfecho. Mientras estaba trabajando pasó un gendarme, se fijó en él y le pidió los papeles. Tuvo que enseñarle el pasaporte amarillo. Luego Jean Valjean siguió trabajando. Un poco antes les habían preguntado a unos obreros de cuánto era el jornal en aquel trabajo. Le contestaron 1,5 francos. Al caer la tarde, como tenía que irse la mañana siguiente, fue a ver al dueño de la destilería y le pidió que le pagara. El dueño no dijo ni palabra y le dio 1,25 francos. Reclamó. Le contestaron para ti, de sobra. Insistió. El dueño le miró a la cara y le dijo, a ver si acabas en el trullo. También en esa ocasión consideró que le habían robado. La sociedad y el Estado. Al mermarle la masita, le habían robado a lo grande. Ahora le tocaba la vez al individuo que le robaba a pequeña escala. Que lo pongan a uno en libertad no quiere decir que lo liberen. Del presidio se sale, de la condena no. Esto fue lo que le sucedió en Grace. Ya hemos visto qué agonía le dieron en Digne, qué acogida le dieron en Digne. 10. El hombre que se despierta. Estaban dando pues las 2 en el reloj de la catedral cuando Jean Valjean se despertó. Lo que lo despertó fue que la cama era excesivamente buena. Llevaba casi 20 años sin acostarse en una cama, y aunque no se había desnudado, era una sensación demasiado nueva para no alterarse el sueño. Había dormido más de 4 horas. Se le había pasado el cansancio. Estaba acostumbrado a no dedicar muchas horas al descanso. Abrió los ojos y se quedó un momento mirando en la oscuridad lo que tenía en torno. Luego los volvió a cerrar para volver a dormirse. Cuando han alborotado el día muchas sensaciones diversas, cuando hay cosas que tienen preocupada la mente, nos quedamos dormidos pero no podemos volver a dormirnos. Al sueño le cuesta menos llegar que volver. Eso fue lo que le pasó a Jean Valjean. No pudo volver a dormirse y se puso a pensar. Se hallaba en uno de esos momentos en que las ideas que tenemos en el pensamiento están turbias. Jean Valjean tenía en la cabeza algo así como un vaivén confuso. Los recuerdos antiguos y los recuerdos inmediatos flotaban revueltos y se cruzaban nebulosamente, perdiendo la forma, creciendo de forma desmedida, esfumándose. Luego de pronto, como en unas aguas fangosas y turbulentas, le acudían muchos pensamientos, pero había uno que regresaba sin cesar y que apartaba a todos los demás. Vamos a decir cuál era ese pensamiento. Le habían llamado la atención los 6 cubiertos de plata y el cucharón que la señora Magloire había colocado en la mesa. Esos 6 cubiertos de plata lo obsesionaban. Estaban allí, a pocos pasos. Al cruzar el cuarto continuo para entrar en el que estaba ahora, la anciana criada los estaba metiendo en una lacita que había a la cabecera de la cama. Se había fijado muy bien en esa alacena. A la derecha, según se entraba desde el comedor, era de plata maciza y antigua. Por el cucharón se podían pedir por lo menos 200 francos, el doble de lo que había ganado él en 19 años. Cierto es que habría ganado más si la administración no lo hubiera robado.
Él anduvo oscilando el pensamiento una hora entera en fluctuaciones con las que se mezclaba, desde luego, cierta resistencia. Dieron las 3. Volvió a abrir los ojos, se incorporó bruscamente, estiró los brazos, palpó el malcuto que había arrojado en el rincón de la alcoba. Luego sacó las piernas, las dejó colgando, puso los pies en el suelo y casi sin saber cómo se encontró sentado en la cama. Se quedó un rato pensativo en esa postura que le habría parecido un tanto siniestra a quien hubiera divisado así, en la sombra, a la única persona despierta en esa casa dormida. De pronto se agachó, se quitó los zapatos y se colocó despacito en la alfombrilla que había en los pies de la cama. Luego tornó a la postura pensativa y se quedó inmóvil otra vez. En esa meditación horrorosa las ideas que acabamos de mencionar le daban vueltas sin cesar por la cabeza, entraban, salían, volvían a entrar, ejercían sobre él algo así como una presión, y además pensaban también, sin saber por qué, y con esa obstinación maquinal propia de la ensoñación, en un condenado llamado Brevet, a quien había conocido en presidio y que llevaba sujetos los pantalones con un único tirante de punto de algodón. El dibujo de damero de ese tirante se le venía sin parar a las mentes. Aquella situación duraba y quizá habría seguido de forma indefinida hasta el amanecer, si el reloj no hubiera dado una campanada, el cuarto o la media. Fue como si esa campanada le hubiese dicho «Adelante». Se puso de pie, titubeó un momento aún y prestó oído. Todo callaba en la casa. Entonces se fue derecho y a pasitos hasta la ventana, que veía a medias. La noche era demasiado oscura. La luna estaba llena y corrían por encima de ella nubes anchas que empujaban el viento, con lo que en el exterior había alternancias de luz y de sombra, eclipses y luego claros, y dentro algo semejante a un crepúsculo, aquel crepúsculo suficiente para poder orientarse, intermitente por una causa de las nubes. Se parecía a esa especie de lividez que entra por el tragaluz de un sótano, por delante del cual van y vienen transeúntes. Al llegar a la ventana, Jean Valjean le pasó revista. No tenía rejas, daba al jardín y solo se cerraba, como sucedía en la comarca con una clavijita. La abrió, pero al entrar de repente en la habitación, un aire frío y cortante volvió a cerrarla enseguida. Miró el jardín con esa mirada atenta que más que mirar estudia. Rodeaba el jardín una tapia blanca bastante baja, fácil de escalar. Al fondo más allá divisó las cimas espaciadas regularmente de unos árboles, lo que indicaba que aquella tapia separaba el jardín de una avenida o de una calleja arbolada. Tras esa ojeada, hizo el ademán de un hombre que ha tomado una decisión. Fue hacia la alcoba, cogió el macuto, lo abrió. Hurgó en él, sacó algo que dejó encima de la cama, se metió los zapatos en un bolsillo, se puso en la cabeza la gorra, cuya visera se echó hacia los ojos, buscó el bastón a tientas y fue a dejarlo en la esquina de la ventana. Volvió luego hacia la cama y agarró resueltamente lo que había dejado encima de ella. Parecía una barra de hierro corta con uno de los extremos afilado como una estaca. Habría costado distinguir en las tinieblas para qué uso se había fabricado aquel trozo de hierro. ¿Sería una palanca? ¿Sería una masa? De día habría sido fácil percatarse de que no se trataba sino de un pistolote de minero. Ponían por entonces a veces a los presidiarios a sacar rocas de las colinas elevadas de Rodeán, Tolón, y no era raro que dispusieran de herramientas de minero. Los pistoletes de los mineros son de hierro macizo y terminan en la extremidad inferior con una punta que permite clavarlos en la roca. Jean Valjean cogió el pistolete con la mano derecha y, conteniendo el aliento y ahogando el ruido de los pasos, se encaminó hacia la puerta de la habitación continua, la del obispo, como ya sabemos. Al llegar a esta puerta, se la encontró entornada. El obispo no había cerrado. Capítulo 11. Lo que hace. Bueno, esto lo dejamos para la siguiente.